Bueno, escucharon la historia, ¿no?, que nos contó el hermano Asael. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué les pasó a esos chicos? Yo pienso que principalmente fue que estaban emocionados, era así como ese sentimentalismo o lo que sea que pase en un prédico, campamento, que te toca así como de, oh, yo he vivido eso. Y ya simplemente como que te dejas influenciar por eso que puedas haber escuchado. Ajá. Como los anuncios de la tele. Se van por la emoción primero, ¿verdad? ¿O cómo? ¿Sí, no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta historia que les contó el hermano Asa? ¿Sí? ¿Sí sucede? Adelante, Juan Chang. Según Wikipedia. No, bueno, está esa parte de la Biblia que dice que los jóvenes deberían de ser su sí, sí, su no, no. A lo mejor ellos no valoraban ni sus propias decisiones y solamente dijeron sí ahí se va sin pensar en qué consecuencias tendrían o qué sacrificios tendrían que hacer. Solamente, pues si me va a traer cosas buenas, sí, pero mientras no me dé cosas buenas y lo que yo quiero específicamente, no. Entonces su sí era no y así. Adelante, Dani. Pues también como nos dice el Paz, ¿no? De que tal vez, como lo dijo Barry, estaban como que muy emocionados al momento y todo, y que a fin de cuentas, pues nunca habían dejado como que ser, no se habían dejado ser transformados, nada más fue así como que, pues a ver quién quita, ¿no? Y, a ver qué pasa, quizás funciona, ¿no? Pero no hubo un real compromiso o no se percataron del compromiso que era pues seguir a Cristo a fin de cuentas. Nada más lo vieron como algo pues a ver qué pasa. Adelante, Vic. Creo que es más bien como la parábola del sembrador, que su fe no estaba bien cimentada, o sea, habían recibido en algún momento la palabra, pero no la guardaban. Y dice la parábola que es en dificultades o cuestiones parecidas, pues puede caer su fe. Pero esto más bien, así como lo están diciendo, ¿no? Puede que hayan tenido un éxtasis espiritual y nada más en el momento lo sintieron, pero su fe no estaba bien cimentada. Ok, bueno, yo creo que cuando llegan, por ejemplo, visitantes nuevos a la iglesia y entregan en ese momento su vida a Cristo, ya no es como que en un instante, ¿no? Entro, soy una persona, salgo y ya soy otra persona. ¿O creen ustedes que sí? O sea, es un proceso, ¿no? Vamos llevando todo un proceso. Pero en este caso, como bien lo dice Víctor, a lo mejor esa semilla que se sembró no estaba en la tierra adecuada, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Tomas una emoción, por emoción te emocionas y lo tomas, ¿no? Lo que venga. Y aparte tienes un deseo, en este caso el equipo de fútbol quería ser ganadores, ¿no? Habían tenido malas experiencias y alguien les dijo que con Jesús eran más que vencedores. Adelante, Ali. Pues yo creo que también tiene que ver que sea por conveniencia. O sea, como usted ahorita lo está diciendo de que pues con Jesús ganaban y iban a ser triunfadores, pues siento que igual muchas veces nosotros somos así, ¿no? Como de, ay, pues hoy sí voy a orar porque, no sé, porque hoy va a haber comida. O hoy sí voy a ir a orar porque pues, ay, va a predicar el pastor. Entonces, no sé, siento que igual luego podemos caer en eso como en ser convenencieros. Entonces, no sé, igual, y como estaban diciendo de que pues es porque no tenemos bien cimentada nuestra fe. Es igual, digo, de los visitantes pues no es raro que pues puedan volver a caer en el mundo, pero pues porque son nuevos creyentes, entonces están en una transformación y tienen que ir como por etapas, si así lo podemos decir. Pero por ejemplo, si somos pues no sé, asistentes regulares de la iglesia o que ya llevamos un tiempo en la fe y pues no sé, pasa algo en el mundo que nos mueve completamente y volvemos a caer, pues yo siento que ahí es porque pues no estábamos completamente transformados, o sea, sino que estamos siendo como que nos estamos queriendo engañar, siendo algo o pretender algo que somos, pero que en realidad no hemos dejado nuestra vida atrás, ¿no? O sea, yo lo veo porque pues en algunos chavos que venían en la Magna, que pues ahorita, pues por sus cuentas, ¿no? Tú te das cuenta de todo lo que suben
y pues que van a bares y que publican cosas con palabras altisonantes o de doble sentido, y pues ahí es donde tú te quedas de pues qué triste, ¿no? O sea, fuera de como que te enoje, te sacas de onda y te sientes triste, y pues ahí, o sea, bueno, yo sí me pongo en la posición de, oye, pues mejor no digas que eres cristiano, porque pues los que de verdad sí somos cristianos nos haces quedar mal. O sea, al final de cuentas, pues tú ok, digo, igual y suena feo, mánchate todo lo que quieras con el mundo, pero pues no andes diciendo que pues eres cristiano, porque pues al día de mañana que igual y alguno de nosotros se tope con esa persona, pues la otra persona va a tener una idea equivocada sobre pues la verdadera doctrina que nosotros practicamos. Adelante. Es como lo decía hoy el Paz en la mañana en el sermón, ¿no? De que nos llamemos a nosotros mismos cristianos, no es nada más por, es una religión más, sino que realmente es un gran peso el decirnos cristianos, el decir, es que soy cristiano, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, a fin de cuentas, ¿no? Y nosotros, pues, es Cristo, el ser cristiano es, a fin de cuentas, como lo dice muchas veces el Paz, su definición más arcaica, por así decirlo, es cristitos pequeños, ¿no? O sea, caminan con Cristo, son como Cristo, hablan en nombre de Cristo, y que hagan todo eso, pues sí es como, entonces no te llames cristiano si no vas a comportarte como tal, ¿no? Como Cristo, ya no, o sea, sí como Cristo, pero más que nada como Cristo quiere que te comportes, y ya no porque, no, se va a poner triste Dios si no te comportas así, no, porque pues Él es perfecto de todas maneras, sino porque a fin de cuentas es lo mejor para ti, es lo ideal que uno tiene, como también lo mencionó en el sermón El Paz, los que dicen, no, es que ser cristiano es una gran carga, no, es peor, es una peor carga el no ser cristiano. Ajá. Oliver. Bueno, yo considero que hay, hay como dos caminos. Una, como ya lo mencionaban, que era de que no tuviéramos bien cimentada nuestra fe y no entendiéramos realmente el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, porque si lo entendiéramos como lo que es, pues nos llevaría a amar totalmente a Jesús y a querer ser como Él. Y bueno, la otra que yo veo que también es muy común, creo que a veces nosotros sí tenemos bien cimentada nuestra fe, pero no queremos el compromiso de estar en la iglesia, de estar, de ser como un buen cristiano. Aunque sí sabemos, tenemos como todo atrás, sabemos que es Jesús, sabemos que debemos hacer nuestro devocional, tener tiempo con Dios, pero no queremos comprometernos simplemente. Ok, sí, tienes razón. Al final Jesús no cumple caprichos, ¿no? ¿O sí? ¿O creen que sí cumpla los caprichos? Bueno, déjenme decirle que cuando íbamos mi esposita y yo en Venid y Ved, por ahí supimos de una historia de una hermana que pidió un día en oración que Dios la bendijera con un Mercedes-Benz. En serio, pero ¿saben qué es lo curioso? Que sí se lo dio. Pero ¿saben cuál fue el problema después? No, que ya no lo podía mantener. Era caro su mantenimiento de un Mercedes-Benz. Y después, ¿qué creen que estaba pidiendo? No, pues que se lo regresaran, ¿no? Se lo quitaran para poner otro coche, ¿no? Entonces, al final Dios nos enseña muchas cosas, ¿no? Puede que nos cumplan unas cosas, puede que otra, pero siempre todo lo que pidamos tiene que ser conforme a su voluntad, para que de esa forma sea correcto. Hoy vamos a entender a Jesús como un hacedor de maravillas. Y vamos a estudiar este pasaje, Marcos 1 del 21 al 45. Quien lo tenga dice amén. 1 del 21 al 45. 1 del 21 al 45. Marcos. Una más. Amén. 21 al 45. Ni segundo. ¿Ya?
Listo, ya estás. ¿Quién más? Nosotros, equipo Tabata. Ok, equipo Tabata, equipo Mau, ¿ya? Equipo Andy, equipo Pablo. Marcos 1, del 21 al 47. Ya, equipo Juan, listo. Equipo Ale, ya está, perfecto. Muy bien. Excelente, ya están todos. Sale, vamos a comenzar desde Juan. Vamos a leer 2 versículos, luego Benjumea 2 versículos más, y así nos vamos. Y entraron a Capernaum y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaban como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Como resultado, su fama se expandió rápidamente por toda la región de Galilea. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Otra vez. 29 y 30. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en la cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. 36. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. 1. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos los que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. En este pasaje hay 3 grandes cosas que hace Jesús. ¿Cuál es la primera?
¿Eh? No. Hay tres grandes sucesos, ¿no?, que están sucediendo. El primero, ¿cuál fue? Expulsó a unos espíritus malignos, ¿no?, estando en la sinagoga. Ese fue el primero. ¿Cuál fue el segundo suceso? Sana a la esposa, no, a la suegra de Pedro. Sana a la suegra de Pedro. Muy bien. ¿Y cuál es el tercer? Sana a un leproso. Bueno, ahí se los dejo. Sana a un leproso. Muy bien. Hola. Bueno. Los primeros dos, vamos a enfocarnos un poquito en los primeros dos. ¿Qué es lo que pasó? Jesús llega a una sinagoga y comienza a sanar, comienza a cubrir las necesidades que tenían en ese momento la gente, ¿no? Y es normal, ¿no?, en todo ser humano. Imagínense que de repente alguien comenzara a hacer cosas en algún lugar, ¿no?, como sanar a una persona enferma. Eso es muy importante. ¿Han tenido alguna vez a una persona, algún familiar enfermo? Y han sentido la necesidad de que, ay, ya se cure, por favor, ¿no? Es algo que angustia, y sobre todo cuando el pesar viene de una familia directa, ¿no? Entonces, ¿qué quisiéramos en ese momento? Encontrar la cura en ese momento, ¿no? Y si alguien de repente les dice, miren, en la casa de al lado están curando, ¿no?, y se han curado del cáncer, se han curado de… ¿Qué harían? Una persona que, por ejemplo, no ha, que tiene ese problema, que tiene una enfermedad, ¿qué haría? Obviamente se va a acercar, es instintivo, ¿no?, el asunto, ¿no? A lo mejor, no sé, a lo mejor un cristiano lo pensaría, ¿no?, ya en esta época, ¿no? Es que en esta época ya somos muy escépticos, somos muy de a ver si es cierto o exacto cómo lo hace. O sea, ya estamos tan acostumbrados, por darle un nombre, a que haya un truco detrás de eso, que haya mucho charlatán. Claro, así es. Sí, hoy en día podemos decir eso, ya los medios de comunicación nos muestran muchas cosas, pero en esta época, si nos trasladamos a esta época, pues no era así, ¿no? Simplemente había una persona que podía sanar y ellos acudieron de inmediato, ¿no? Afortunadamente, esta persona quien estaba sanando era Cristo, era Jesús. No se estaban acercando a cualquier otra persona. Y Jesús, en su misericordia, estaba sanando a diversas personas, ¿no? Incluso decían que estaba sacando endemoniados, ¿no?, gente que estaba fuera de sí, ¿no? Y luego incluso los mismos apóstoles, le conocían, lo estaban siguiendo, y también ellos tenían necesidades. ¿Ustedes creen que Pedro no pensó en eso? Él debió haber sabido que su suegra estaba enferma, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y casualmente los llevó a su casa, ¿no? Pues probablemente también quería o necesitaba que Jesús sanara a su suegra en este caso, ¿no? Entonces, nunca pierdas la fe en Jesús, nunca pierdas la fe en Jesús. Esa es la primera enseñanza. Una vida sin dirección y la sanidad de Jesús está condenada al fracaso. Una vida sin dirección está condenada al fracaso. ¿Qué necesidades podemos identificar hoy en día? ¿Qué necesidades tienen ustedes hoy en día como chavos universitarios? En este caso había gente que estaba endemoniada, había gente que estaba enferma y necesitaba sanación. Hoy, ¿qué necesidades? Ahora vamos a trasladarnos aquí al día de hoy. ¿Qué necesidades existen? Acabar la universidad. Acabar la universidad, ¿ok? Bueno, pues siempre ha existido enfermedades y creo que no todos tenemos un pariente cercano con esas condiciones, pero en nuestro salón debe de haber por lo menos una persona que existe en esas condiciones de un pariente cercano con una enfermedad acá feyón. De hecho, en este grupo tenemos un caso, ¿no? Ahorita, ¿no? Luis Daniel, ¿no? Adelante.
Bueno, también podría ser la seguridad de los estudiantes. O sea, por ejemplo, pues, últimamente ha habido muchos asesinatos y homicidios de estudiantes que pues son inocentes. Bueno, parece que son inocentes y parece, o sea, no sabemos, pero pues puede ser. Por ejemplo, hace 2 años lo de Ayotzinapa también. Y así muchos casos de que se desaparecen muchos estudiantes y todo eso. Así es. ¿Por qué creen que se desaparezcan los estudiantes? Yo creo que desaparecen porque andan en malos pasos. O sea, la verdad no creo que hayan estado ellos en muy buenas condiciones como para que les pase algo tan feo. Creo que sí tienen cierta parte de culpa, no toda porque pues las autoridades que tenemos están muy mal, pero ahí es un tema muy difícil. Pero pues yo creo que sí, no sé, estaban borrachos, drogados o pues sí, se estaban metiendo con personas malas y pues ellos creían que eso estaba bien y por eso les pasó lo que les pasó. Pues no siempre. Por ejemplo, Ale y yo tenemos un amigo en común, Isaac Bautista, que un día solo desapareció. Y bueno, yo era muy cercana a él y no tenía nada. ¿No saben nada de él? No. Bueno, dicen que lo han vuelto a ver y que lo tienen como algo como de trata, pero no estaba en nada malo. O sea, ya hay muchas personas que simplemente están en el lugar en la hora equivocadas. Y no simplemente que estén como en lugares feos. Simplemente que hay personas feas que les gusta hacer cosas feas a personas que luego no tienen la culpa. Claro. Allá, Dani. Sí, o sea, por ejemplo, también habemos universitarios que tenemos un horario feo en la escuela y nos toca regresar ya muy noche de la escuela. Sí, y cierto. pues vaya a ser la una de malas, gracias a Dios, a mí no me ha pasado nada. Sí he sabido de casos, al menos en mi facultad, que se llegan a oír y todo, de chavos que salen tarde de la facultad y no por estar de fiesta o algo, sino por sus clases a fin de cuentas, y los asaltan. Hay a quien los matan, eso sí, ya no sé en qué condiciones fue ni nada, pero al menos un asalto, eso sí, estamos expuestos todos. Claro. Y no necesariamente por andar en malos pasos, sino simplemente por por ejemplo, en ese caso, ir a la escuela, o sea, hasta a veces en el mismo metro a plena luz del día te puede pasar algo. Ajá, ok, de acuerdo. ¿Alguien más? ¿De este lado, Mao? Bueno, para aumentarle un poco más a este punto de vista, yo creo que también es porque a veces estamos, y digo estamos por todos los jóvenes y específicamente los universitarios, que a veces estamos en los momentos inadecuados, en los lugares inadecuados y pues en un momento que no es tan apropiado ni tan correcto, ¿no? O sea, no es ni siquiera culpa nuestra, simplemente estábamos caminando algún día y pues puede pasar cualquier cosa, pero al fin y al cabo no es no es nuestra culpa ni es en parte de la persona que nos llega a hacer algún daño. Yo creo que es también por eso, porque estamos en momentos que pues no son los correctos y en lugares que tampoco son los correctos, pero pues no es porque nosotros decidamos hacer eso. Es muy independientemente, o sea, ya no es porque alguien nos quiera hacer daño, sino simplemente sucedió por un error. Barry. Viéndolo desde otra perspectiva, con lo mismo que dijo Mauri, muchas veces es porque estamos en la época donde si nos retan algo lo hacemos. Y muchas veces estamos en el lugar inadecuado, más bien en el lugar que no debemos estar, en el momento que no debemos estar, haciendo las cosas que no deberíamos estar haciendo. Un ejemplo, que te digan, es que eres muy gallina, y por poner un ejemplo muy, muy antaño, que eres muy gallina y no vas a tomar, por ejemplo. Nadie me llama gallina. Entonces ahí estás haciendo algo que no deberías hacer y deberías, por ejemplo, que en lugar de estar en la escuela, estás en el bar, estás en un lugar que no deberías estar, en la hora que no deberías estar. Entonces ahí es donde surgen los problemas y bueno, por lo menos, que es lo que a mí me ha pasado,
cumpliendo esos tres factores, uno se mete en problemas, invariablemente. Y es demasiado tarde de dar la vuelta cuando pasa eso. Ok. Cuando ustedes pasan esas situaciones, ya sean ustedes como chicos cristianos universitarios o gente que no es cristiana, ¿creen que Jesús pueda hacer algo entre esas circunstancias? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿creen que el poder que tiene Jesús los puede ayudar en esas situaciones que ustedes han comentado ahorita? Yo creo que sí, porque el pastor, no me acuerdo dónde lo mencionó, pero lo mencionó en estos días, de que una hermana de la iglesia, creo, que algo le pasó, no me acuerdo si la habían secuestrado o algo así, y ella pudo escapar y dijo de que, bueno, al momento, y se vio envuelta durante el transcurso en una balacera. Entonces, o sea, dice que su coche, pues, o sea, era un coche normal, pero o sea que ni los cristales ni las puertas el culto pasado y el miércoles, o sea, no le pasó nada. Entonces ya hasta el momento en que pues la policía como que llevó el coche para revisarlo fue cuando pues literal como que se desplomó todo. Y pues comentaba de que pues muchas veces que muchos de los testigos de ahí pues decían que la señora pues no iba sola, que iba con un acompañante y que en ningún momento se bajó, ¿no? Entonces pues digo, muchas personas dirán de, pues ¿qué es eso, no? Y obviamente pues nosotros sabemos pues qué fue, o sea, y quién lo hizo, quién lo mandó, quién la puso a salvo. Entonces, así como Dios pues nos puede poner ángeles en situaciones pues como los de esta hermana, pues también era igual como nos decía el pastor, ¿no? En el momento del terremoto de casi hace un año, de que muchos estaban y yo me incluyo, ¿no? Que era como de, no, y si vuelve a temblar y pues ¿qué pasa, no? Y el pastor pues precisamente en su sabiduría y el conocimiento que le da Dios, pues fue cuando dijo de, pues si Dios te dice hasta aquí, pues tú puedes correr y todo, pero pues es hasta aquí, o sea, entonces pues ahí es donde te das cuenta verdaderamente dónde está puesta tu confianza, ¿no? O sea, igual ahorita que decían de muchos casos en los que pues uno no tiene la culpa, sino que pues, como dicen, no es una bala perdida, Te toca estar ahí, pues te toca estar ahí, ¿no? O sea, y por ejemplo, a mi familia le pasó el hermano de una prima, pues así, o sea, y fue allá por la casa, pues pudimos igual hacer algo y muchas veces pues cuando te pasan ese tipo de cosas te lo cuestionas, ¿no? Pero pues es donde pues precisamente ahorita dices, si Dios te dice que pues hasta aquí, pues gracias Dios por la vida que le diste a este ser humano, pero pues si era tu voluntad llevártelo, pues respetamos tus tiempos. ¿Oliver o no va? Dani, perdón, es que vi la mano y vea la cara de Oliver. Sí, justo hoy en la clase de niños les estábamos hablando sobre la fe y salió el nombre de pues qué es la fe y tener fe en los milagros de Jesús. Y pues el ejemplo más inmediato de alguien enfermo en el hospital y que pues todos tenemos la fe en que Jesús va a hacer el milagro de sanarlo, pero muchas veces el milagro que hace Jesús en lugar de sanarlo es llevárselo a su presencia y eso a fin de cuentas también es un milagro. Porque pues los dos caminos, que sane es un milagro de Dios, porque es la voluntad de Dios, y si se muere, era la voluntad de Dios a fin de cuentas. El chiste es que nosotros tengamos la fe en Dios, en que en la decisión que Dios tome, porque a fin de cuentas la decisión es de Él, va a ser la mejor. Esa es donde debe de estar nuestra fe. Exactamente, así es. Jesús, por ejemplo, en estos ejemplos que leímos en este pasaje, a nadie le negó la sanidad, ¿no? A todos los ayudó, cubrió las necesidades, fuera la que fuera, por más difícil que se viera, Dios manifestó su poder maravilloso, ¿no? Dios nunca les dijo que no. ¿Qué diferencia tiene un cristiano y un no cristiano? Una persona que tiene a Dios y otra persona que no tiene a Dios cuando enfrenta un problema. Adelante, Mau. Bueno, solamente para aclarar, o sea, ¿a qué se refiere con problema? O sea, ¿en general o algo específico? En general. Una situación, un problema. Pues yo creo que, bueno, no sé si hablar por todos o hablar por... Bueno, sí, hablando en todos los que estamos aquí presentes, que la mayoría llevamos tiempo, jóvenes, inclusive ustedes, que llevamos tiempo en... No, o sea, es que a lo que voy.
A lo que voy, ya la mayoría de aquí tenemos experiencia en cuanto, o sea, ya tenemos una fe madura. Entonces, ante cualquier circunstancia, por lo menos yo me lo he planteado que si, digo, gracias a Dios a mí no me ha pasado nada malo, ¿no? Pero en el caso de que llegara a pasar algo, no, sea lo que sea, que no sé, no entregamos un proyecto o no nos alcanza el tiempo para entregar algo, o que tenemos mucha presión, o que a lo mejor parece que el mundo se nos viene encima, creo que la mayoría de aquí sí nos ponemos como la gente del mundo, o sea, tenemos estrés, como locos, o inclusive perdemos la cabeza, pero nos llega ese como pellizco, o alivio, o ese pequeño momento en el que decimos, pero tenemos a Dios. O sea, al fin y al cabo, vamos a salir adelante gracias a Él. No por nuestras fuerzas, porque pues realmente no somos nosotros, sino es por Él. Entonces yo creo que tenemos la seguridad de que Él va a estar con nosotros y de que Él tiene un plan para nosotros. Y como decía en este momento Ale y también Dani, todos tenemos una misión aquí, ¿no? Entonces, Dios sabe cuándo nos tenemos que retirar de la cancha y cuándo no. Entonces, sea lo que sea, nosotros tenemos que estar contentos porque si es nuestro momento de partir o es el momento en el que no tenemos que entregar un proyecto o en el que las cosas no van a salir bien, es para el crecimiento nuestro e inclusive para nuestro aprendizaje. Entonces, nosotros, ya para concluir, nosotros sobrepasamos esas circunstancias y esos problemas porque tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Bueno, yo también pienso que una principal diferencia entre alguien que tiene a Dios y alguien que no, es que pues Dios en su palabra te dice, déjame todos tus problemas y tus cargas. Entonces, pues bueno, obviamente pues sí, ya todos tenemos situaciones difíciles o problemas, pero tenemos a Dios. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, de que hay que dejarle todas nuestras cargas y todos nuestros problemas y Él sabrá qué hacer con ellas. Ahora sí que pues librarnos de esas cargas que tenemos y pues dejarse a Dios, que Él se encargue de todo eso y pues librarnos de esa aflicción que tenemos. Okay. Todos estamos expuestos, ¿están de acuerdo? Todos podemos sufrir cualquier situación. Sin embargo, la diferencia es que tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Cristo, tenemos una fe, una esperanza, ¿no? Entonces, una vida sin la dirección y la sanidad de Dios está condenada al fracaso. ¿Están de acuerdo? Para los cristianos, el sufrimiento y los problemas no son ajenos. La Biblia dice que vamos a padecer, incluso la misma Biblia lo dice, ¿no? Que nosotros vamos a padecer a causa del Evangelio. Y vamos a buscar un versículo. A ver, toda la fila de ahí atrás, la segunda fila viene para acá adelante. Vamos a buscar 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Equipo Barry. Equipo Barry. 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Ya, listo, equipo Dani ya está. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12, ¿ya la tienen? ¿Listos, chicos? Segunda de Timoteo 3:12. Amén, bien. ¿Ya?
Listo. A ver, toda esa fila que está parada, lo dicen en corito todos. Y dice 1, 2, 3. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bien, adelante, siéntense todos. Bueno, la verdad es que yo los veo bastante hábiles, a pesar de estar así al revés. Ok, chicos, entonces en el primer punto vamos a llenar lo que nos falta. Ya pusimos una vida sin la dirección y la sanidad de Jesús está condenada al fracaso. El segundo punto sería, la fe en Él desarrolla una actitud de confianza. El punto 3, la única postura de quien ha sido sanado por Jesús es servir a los demás. Y el último, si estamos pasando por una situación de dolor, sirvamos. Si estamos pasando por una situación de tensión, sirvamos. Y si tenemos necesidad, sirvamos. Amén, muy bien. ¿Qué te falta, hija? Punto número 1, dirección y sanidad. El cuarto, el último, situación de dolor, tensión y necesidad. Son lo que tienen que llenar, ¿no? ¿El otro micro lo tienen por ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, ahí deténlo. Muy bien. Muy bien, entonces cuando enfrentamos situaciones difíciles, situaciones tensas, debemos de recordar de quiénes somos, ¿no? A quién es nuestro Señor, ¿no? Y tenemos que dar nuestra fe, ¿no? O expresar nuestra fe hacia Él, ¿no? De alguna forma. Bueno, ya un paréntesis, hace algún tiempo estaba viendo en internet unos testimonios que me mandaron por allá unas personas, no sé si lo habrán visto, pero había un testimonio que se los voy a comentar ahorita porque se asemeja a lo que estamos hablando, ¿no? Resulta que era una señora de Latinoamérica, creo que era Argentina. Haz de cuenta que tenía un hijo que era bien rockero, ¿no? De esos rockerotes, pero pesados, de esos que tocaban pesado, ¿no? Y este chavo comienza a narrar su testimonio, ¿no? Y él comienza a decir todo lo que pasó, ¿no? Desde que era músico, desde que comenzó con la música, obviamente empezó con rebeldía en su familia porque su mamá era cristiana y él no. Él decía, yo soy rebelde y yo no soy cristiano, ¿no? Y yo me voy a dedicar al rock, ¿no? Y con todo lo que eso podía conllevar, ¿no? A veces se sumergió en el asunto de las drogas, estuvo ahí, todo lo que a veces ese ambiente llega a causar. Y de alguna forma sí consiguió la fama, era famoso el rockero ¿no? Y estaba ahí dándole las tocadas y comenzó a hacer dinero, la verdad es que le empezó a ir bastante bien porque tenía conciertos y le pagaban bien, ¿no? Y él tenía su banda y todo iba bien y se drogaban y no había problema, ¿no? Y él recordaba a veces y decía, sí, pues yo tengo a mi mamá, y cuando le hablaban de su mamá, pues él decía, ay, pues es que mi mamá es cristiana y mi mamá no acepta, ¿no? No la puedo ni ver, ¿no? Y así pasó el tiempo y un día fue a Colombia de gira, ¿no? A un concierto de rock, pero de ese rock pesado, o sea, de esos. Entonces, antes de salir al concierto, él estaba en el hotel y salió a conocer o a ver el lugar. Y bolas, ¿qué creen que pasa? Que lo secuestraron, ¿no? Lo agarraron, se lo metieron en un coche y vámonos, ¿no? Y empezó la tensión fuerte, ¿no? Obviamente los secuestradores pues eran, imagínense, secuestradores y luego colombianos. Imagínense, ¿no? Y ahí está, y lo estaban amagando con un arma, lo llevaron ahí a un cuarto, en una casa de seguridad.
Y ahí lo tenían, ¿no? Y lo golpearon, o sea, cosas horribles pasó. Y el chavo pues lo menciona, ¿no? Y ellos le decían, pues saca el dinero, y pidieron rescate, y así estuvo durante 3 días. Total que no daban el rescate, su manager o las personas indicadas pues no cumplían con el pacto con los secuestradores. Entonces llegó un momento en que los secuestradores lo arrodillaron, cortaron cartucho y le pusieron el arma en la cabeza, ¿no? Y le decían, te vamos a matar. Este chavo dice que en ese momento lo único que pudo pensar pues, es en su mamá, ¿no? Y lo único que pensaba con su mamá es que ella estaba con Dios. Entonces, pues él dice que le dijo, bueno, yo no te conozco, Dios, yo sé que mi mamá está contigo, pues ahora sí que hágase lo que tenga que hacer. Por alguna circunstancia, este secuestro o este asesinato no se dio, ¿no? Llegaron otras personas y después llegó la policía y ya se resolvió todo, ¿no? Lo lograron sacar de esa situación. Pero él quedó marcado por eso, ¿no? Él decía, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, estuve a punto de morir, ¿no? Prácticamente el haber salido vivo de eso era un milagro. Entonces él dijo, no, pues voy a regresar a Argentina a ver a mi mamá. Y regresó. Llegó con su madre, ya estaba viejita porque ya habían pasado muchos años. La señora aún vivía y ahí estaba. Y le dio mucho gusto y lo abrazó. Lo abrazó porque no lo había visto y este chico le empezó a contar lo que había sucedido. Le contó todo, ella no supo hasta ese momento. Y él con lágrimas en los ojos le dijo, ¿sabes qué, mamá? Me pasó esto. Estuve a punto de morir y así sucedieron las cosas, ¿no? Me atormentaron, hicieron todo. Y él le contó eso, antes de que ellos ya cortaran cartucho, pues yo pensé en ti y pensé en tu fe y todo lo que. Y él agradecido, él quería que le hablara, ¿no? Tenía necesidad en ese momento. Su mamá, pues obviamente es su hijo, imagínense, estaba conmovida totalmente, pero le dijo, ¿sabes una cosa, hijo? Yo ya sabía esto. O sea, no es que sea psíquica la señora ni nada, ¿no? Pero ella decía, todos los días, desde que te fuiste, todos los días me he arrodillado ante Dios, he orado por ti y he orado para que Dios te proteja. Y hoy con lo que tú me acabas de contar, me doy cuenta que Dios cumplió su palabra, ¿no? Dios te protegió y aquí te tengo de regreso. Entonces, todos los cristianos tenemos a Dios. Si nos decimos discípulos de Cristo, tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Qué tenemos que hacer? Estar orando. Dios siempre va a contestar las oraciones, siempre va a tenernos de su lado. La circunstancia que sea, probablemente perdamos la vida, porque sí hay situaciones y hay muchos cristianos que pierden la vida a lo largo del mundo, ¿no? Aunque ellos, decimos nosotros aquí, en lo terrenal, perdió la vida, pero más bien ganó la vida, porque ellos van como hijos de Dios a un lugar que todos queremos estar al final, ¿no? O sea, en realidad los pobres somos nosotros, ¿no? Porque nos quedamos aquí sufriendo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que entregar nuestra vida a Él. Toda la fe que podamos tener la tenemos que depositar en Él, ¿no? Para que Él manifieste su poder en nosotros. También hay un segundo hecho, que cuando llega a la casa de Pedro, sana a la mujer, a su suegra. ¿Y qué pasa con su suegra? ¿Qué hace en ese momento? ¿Qué hizo? ¿Qué nos dijo el pasaje? O sea, estaba llena de fiebre, estaba tirada en la cama, llegó Jesús, la sanó, ¿y qué hizo la mujer? Se puso a servir,
se puso a servirle a nuestro Señor, ¿no? Y a ellos que estaba de visita en su casa. Entonces, ¿qué es lo que hace un cristiano cuando realmente se vuelve un discípulo de Jesús? Servir. Servir es una manifestación de que realmente tienes a Dios en tu vida, ¿no? Puede ser una señal. Puede ser que a lo mejor no tengas a Jesús y también estés sirviendo. Sin embargo, ese servicio pues es pura vanagloria propia, ¿no? En realidad, cuando tú sirves, sirves a Dios. No le sirves a los demás, sirves a Dios, ¿no? Toda su iglesia se ve beneficiada de ese servicio porque estás en el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero tú cuando haces algo, ustedes que dan clases, ustedes que dan, que cantan, lo hacen, ustedes diáconos, lo hacemos, ya me incluí, ¿verdad? Lo hacemos porque amamos a Dios, porque queremos darle nuestro trabajo, ¿no? Queremos recibir bendición por parte de Él, ¿ok? ¿Qué posturas toman las personas al encontrarse en situaciones de estrés? Frustración. Enojo. Violencia. Ansiedad. Trastornos alimenticios. Miedo. Necedad. Así es, si estamos pasando por una situación de ese tipo, normalmente tomamos algunas posturas como las que ustedes acaban de hablar, sobre todo Chan, que trae trastornos alimenticios, ¿no? ¿Y cuál es la solución? ¿Qué solución nos está dando esto? Cuando pasemos una situación difícil, una situación de tensión, lo que nos dice la palabra de Dios es que sirvamos a Dios. Sea lo que sea que esté pasando, de todos modos nosotros sirvamos y Él se va a encargar de la solución a todos esos problemas. Ajá. Tenemos una segunda enseñanza. ¿Cuál fue la primera enseñanza que acabamos de ver? Nunca pierdas la fe en Jesús. Nunca pierdas la fe en Jesús. Tengan en cuenta esa primera enseñanza, porque al final van a hacer un ejercicio. Viene la segunda enseñanza. Busca a Jesús bajo cualquier circunstancia. Busca a Jesús bajo cualquier circunstancia. Busca a Jesús bajo cualquier circunstancia. Aquí viene el tercer hecho que hizo Jesús. ¿Cuál fue? Ya dijimos que el primero fue echar demonios en la sinagoga. El segundo, sanar a su suegra. ¿Cuál fue el tercero? Sanar al leproso. Ajá. Jesús busca a Jesús bajo cualquier circunstancia. ¿Se imaginan lo que era un leproso en esa época? ¿No? Era gente que no se podía acercar a nadie, ¿no? Tenían prohibidísimo acercarse a alguien. ¿Ustedes creen que tenían necesidades bueno, porque eran personas, ¿no? Aunque ellos en ese momento no los consideraban personas, ¿no? Eran algo así como tipo zombies, ¿no? O algo así, yo creo que lo veían. Sí, si lo pasas al día de hoy, ¿no? Bueno, no, hoy no hay zombies tampoco, ¿va? Más bien en un asunto imaginario. Entonces, eran personas que no se podían acercar absolutamente a nadie. ¿Y qué pasaba si ellos querían acercarse a alguien? ¿Lo qué, perdón? Los apedreaban. Los apedreaban. Ajá. Y los exiliaban de los pueblos. Así es. Nos mandaban a fosos. También dice la palabra de Dios también que cuando entraban a una ciudad tenían que gritar que eran inmundos. Tenían que entrar gritando, ¿no? Para que la gente tuviera chance de alejarse, ¿no? De hecho, la forma de pedir limosna de ellos era por medio de una canasta con un palo. Era mínimo 1.5 metros de distancia para poder pedir una limosna. Imagínense nada más. Sin embargo, yo creo que ellos se daban sus mañas, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo podrían darse sus mañas, ¿no? Por ejemplo, para entrar. Ajá, se cubrían totalmente, ¿no?
y pasaban inadvertidos, pasaban así como que no pasaba nada. Bueno, en ese tipo de países la vestimenta era de ese tipo. Sí, todas las mujeres estaban cubiertas de pies a cabeza, ¿no? Y pues ellos seguramente han de haber entrado en las ciudades sin que la gente se diera cuenta, ¿no? Incluso, de hecho, perdón, adelante. No, adelante. Bueno, ahorita que mencionaba esta Paula, pero las vestimentas, pues creo que incluso los vestían ellos de diferente forma, ¿no? Para identificarlos, o sea, casi como si fuera pues sí, ¿no? Y sí, los discriminaban totalmente, ¿no? Bueno, sí, nada más. Bueno, pero supongo que ese olor era como que muy distintivo. Bueno, no sé. Era más intenso, ¿no? Pues, digo, es como muy, bueno, no sé. Bueno, ¿qué pasa? De hecho se vestían así o se camuflajeaban así porque pudieron llegar hacia Jesús, pudo llegar él hacia Jesús. Camuflajeaban más que nada porque no es la misma alimentación ni se bañaban cuántos días, aparte de la vestimenta. Aparte, si sería alguien que yo quiero mucho, lo guardo en mi maleta y lo llevo, si es con tal de que se cure. Sí, acá aparte eran totalmente indiscriminados, que no tenían absolutamente nada, ¿no? No podían bañarse, no podían hacer... Tardaba hasta 3, 4 semanas en bañarse y Claro. nada más con toallitas húmedas y pues la gente olía feo. Entonces, Claro. pues pasa desapercibido. Pasaba desapercibido, exactamente. Bueno, el chiste es que un leproso llegó hasta el lugar donde estaba Jesús. Jesús no le tuvo miedo, Jesús no se tuvo que alejar 1.5 metros, ¿no? Él escuchó al leproso, el leproso que le dice, si quieres puedes sanarme, ¿no? Y ya Jesús le dice, pues si quiero, y eres sanado, y lo sanó en ese momento. ¿Esto qué nos enseña? Que debemos que acercarnos cada día para agradecerle en momentos donde nos sentimos plenos. En la abundancia, cualquier área, no solo acordarnos de Él cuando nos duele, nuestra fe debe estar en Jesús en todo momento. Finalmente se acerca el hombre leproso al maestro y le dice una pregunta, ¿quieres sanarme? Y esto nos enseña que debemos buscar a Jesús bajo cualquier circunstancia. La ley determina que ningún leproso podía estar cerca de la ciudad. Incluso debía anunciarse lo que estamos diciendo, ¿no? Tenía que anunciarse gritando, soy inmundo, inmundo, ¿no? Para que la gente se... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos al Maestro, acercarnos a Él para que nos sane. ¿Podrías imaginar lo que implicó para este hombre buscar a Jesús? ¿Podrían imaginarse? ¿Qué creen que haya pasado por su mente? Adelante. Pues que era la salida a su problema, a fin de cuentas, o sea, era como, ¿cómo decirlo? La luz al final del túnel. Lo que comentábamos hace rato, ¿no? La gente tenía miles de problemas, imagínense un leproso, ¿no? No podía acercarse a nadie, ¿no? Y de repente escucha que alguien los está sanando, ¿no? Alguien hace milagros, ¿no? A lo mejor su fe no decía, creo totalmente en Dios y sé que es de Dios, no. Él escuchó que sanaba y él fue y se acercó al maestro. Pero lo interesante es que le haya preguntado, la pregunta que le hizo, ¿no? No fue común, ¿no? No se acercó, yo creo que si yo hubiera sido el leproso, yo hubiera acercado al Jesús y le hubiera dicho, sáname por favor, ¿no? Algo así, ¿no? Pero él no. Él le preguntó, ¿qué creen que estuviera pasando por su mente? ¿No te escuché? Que se sentía poca cosa. Se sentía, tenía bajo estima baja, ¿no? Totalmente. Chan. Bueno, apoyando lo que dice Tabata, sí, muchas personas como que se sentían como perros que comían las obras de la gente de las grandes iglesias, como eso de que la palabra solo se repartía entre sabios y luego los hombres y hasta el final las mujeres y los niños. O sea, había mucha discriminación en ese sentido de repartir el conocimiento, entonces sí, concuerdo con Tabata de todo ese tipo de cosas. Aparte que, pues imagínense tener como años de buscar solución a su enfermedad y cómo lo trataban y que de repente que escuchara que alguien que dijera que hablaba con enfermos sin respetar la ley de los fariseos y que podía sanarlo, era como de
¿será cierto? Porque pues ya tenía todo ese prejuicio de la época en la que vivía, ¿no? Ajá, ok. Yo creo que se dio cuenta que no era nada más un sanador, sino se dio cuenta de que era alguien especial y por eso tuvo esa actitud humilde para acercarse a él y por eso le hizo la pregunta, porque se dio cuenta que no nada más era un médico que encontró la cura, sino que era pues el Hijo de Dios. Amén, bien. Adelante, Luis. Bueno, a mi perspectiva, yo siento que... ¿Me acomodo más así? ¿Están en línea? Ok. Bueno, a mi perspectiva, yo siento que el leproso, para él era su última oportunidad. Él buscaba una solución y encontrar, en este caso, a Cristo, era su última opción. Entonces, a mi parecer, se la jugó, pero con un corazón muy, de cierta manera, noble o demasiado retraído por todas las experiencias que hubo anteriormente a eso. Claro, bien. A mi percepción apoyo un poquito lo que dijo Dani, que sí, también es Dani. Que a fin de cuentas, si llegó a sus oídos eso de que sanaba enfermos, también llegó a sus oídos que pues era el Hijo de Dios. Entonces era como una forma de reconocer, la única forma en la que yo voy a ser sano es si es tu voluntad. Por eso fue su pregunta de, si tú quieres sanarme, pues me voy a sanar, si no, pues ya viví toda mi vida así, ya qué más me queda, pues seguir viviendo. Claro. Para complementar, yo creo que también se sentía como aliviado, ¿no? Yo creo que también esa pregunta tiene que ver con lo que decía Juan, que en esa época había mucha desigualdad, mucha discriminación. Entonces él vivió toda su vida en negación, en insultos y en abusos sociales. Entonces el hecho de que una persona se le haya acercado tanto como para, digo, no recuerdo bien si hay una descripción de cómo se acercó a Jesús, pero el hecho de que alguien te haya visto a los ojos, de que se haya acercado a ti y de que te haya aceptado así como eres, yo creo que también por eso dijo esa pregunta, ¿no? O sea, yo ya estoy más que satisfecho con que tú te hayas acercado a mí y que me hayas abrazado, de que hayas tenido esa sensibilidad conmigo. ¿Ah, sí lo tocó? Ah, pues por eso. O sea, de que tuvo esa sensibilidad con él, entonces fue de, es que ya estoy satisfecho con eso por vivir toda mi vida en negación, o no en negación, sino que todos lo despreciaban. Yo creo que sí, también debió haber sentido mucho alivio o mucho consuelo con eso, y también el porqué de esa pregunta. No importa la circunstancia, no importa el problema que estés atravesando, joven, tienes que acercarte a Dios y dejar que Él haga su obra, que Él haga su obra en ti. Ajá. Entonces, ¿cuál fue la primera enseñanza? Nunca pierdas la fe en Jesús. ¿Y la segunda enseñanza? Busca a Jesús bajo cualquier circunstancia. Busca a Jesús bajo cualquier circunstancia. ¿Quién utiliza redes sociales el día de hoy? Todos. Ok. Ok, quiero que busquen en sus redes sociales una imagen. Sí, bueno, en el transcurso pueden hacerlo ahorita o pueden hacerlo en el transcurso del día de hoy o mañana, pero quiero que busquen en sus redes sociales una imagen. Fíjense bien, van a buscar una imagen, cualquiera que sea, una fotografía, una imagen en la red que ejemplifique las dos enseñanzas que han aprendido el día de hoy. Y la van a publicar en el grupo de universitarios. Puedes incluso ponerle letras si quieres y ponerle un versículo, pero necesita ser una imagen que ejemplifique exactamente la enseñanza que van a recibir. Bueno, que acabamos de recibir y que hoy enseñaron. ¿Sale? Vamos a evaluar las imágenes que nos manden y vamos a elegir un ganador y pues van a ver un premio, una sorpresa. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza? Nunca pierdas la fe en Jesús. ¿Y cuál fue la segunda? Busca a Jesús bajo cualquier circunstancia. Amén, muy bien. ¿Nos pueden leer el desafío a alguien? Bueno, perdón. Él siempre dirá, quiero sanarte.
Para agradecerle. Siempre dirá quiero sanarte. Él siempre dirá, quiero sanarte. Punto número 2. Jesús no te rechaza por tu contexto. Y Él tiene el tiempo adecuado para todo. Amén, muy bien. ¿Quién nos lee el desafío? Vale. Amado joven, el verdadero sentido de la vida es conocer a Jesús, experimentar su gracia, caminar junto a Él todos los días. Tómalo en cuenta en todas tus decisiones. Busca consejo en su presencia y confía. Jamás te rechazará, te espera y quiere sanarte. Su amor es incondicional. Si estás siguiendo a Cristo por razones egoístas y no estás dispuesto en conformar tu vida a la de Él, perderás. Si estás listo a perder tu vida por seguirle, ganarás la vida eterna. Acéptalo en tu corazón como tu Salvador. Toma acciones. Joven, cree en Jesús como el hacedor de maravillas. Amén, muy bien, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que das de reunirnos como jóvenes universitarios, Padre. Bendice a cada uno de estos jóvenes, Padre. Ayúdales en todo lo que ellos necesiten, prospérales, dale solución a todos los problemas que ellos puedan tener, Señor. Ayúdales, muéstrales cómo eres tú el hacedor de maravillas, Señor. Haz maravillas en sus vidas, Señor. Ayúdalos, bendícelos, protégelos, Señor. Y gracias por esta palabra que nos diste el día de hoy, Señor, que esperamos podamos aplicarlo por siempre a nuestra vida, Señor. Te lo pido todo en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.